buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta, y a quienes nos ven en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 12 de julio del año 2022. Hoy hay que destacar varias cuestiones en el campo internacional. Primero, las imágenes impresionantes del telescopio James Webb que fueron transmitidas anoche por parte de la NASA con la presencia del presidente y la vicepresidenta de los Estados Unidos, donde se muestra el universo desde la visión de hace 13.000 millones de años. O sea, el avance de la humanidad en materia espacial contrasta con el retroceso que estamos teniendo acá en el planeta, en la Tierra. Por otra parte, el euro y el dólar desde hace 20 años no se veían tan cerca las caras. El dólar se equiparó por primera vez con el euro, 1 a 1, y esto se debe principalmente a dos elementos. La guerra, evidentemente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha creado inestabilidad en esa región del mundo y que ha creado una amenaza por parte de Rusia de desabastecer de gas principalmente a Alemania, la principal economía de Europa, pero que puede afectar también a otros países. Y por otro lado, el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos por la Reserva Federal, que hace que el invertir en papeles de los Estados Unidos sea hoy para los inversionistas más atractivo que en papeles europeos. De manera pues que la situación financiera mundial, hay temores por una recesión, temores que van, vienen, se disipan, en fin, hay quienes dicen que ya hay una recesión luego de 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo. Eso es técnicamente, puede ser discutido, puede ser evaluado, pero lo cierto es que hay temores y esos temores van necesariamente a impactar en todo el planeta. Por otra parte, Atenógenes, ayer finalmente el presidente, luego que regresó de su viaje médico, de características médicas, se dirigió a la Nación, pasadas las 6 de la tarde, en un mensaje emitido, pregrabado y emitido como cadena madre por el canal estatal. Confirmó, y eso es bueno, que el diagnóstico que le dieron en Houston es más positivo que el que había recibido originalmente en Panamá, pero de eso se trataba precisamente ese viaje, y tal como se había divulgado por parte de la primera dama, incluso desde el sábado, que el tratamiento va a ser un tratamiento que es llevadero, no es invasivo y que puede desempeñar sus funciones como presidente de la República sin mayores consecuencias. Esperemos que eso así sea. Y por otra parte, el anuncio tratando de calmar y apaciguar los ánimos caldeados del congelamiento del galón de combustibles, debo suponer que es de todos los combustibles, en $3.95 para todos los autos particulares, que se suman a los que ya estaban recibiendo, digámoslo así, ese beneficio. Y también el anuncio de 10 productos adicionales de la canasta básica para el control de precios. Está por definirse hoy en el Consejo de Gabinete cuáles van a ser esos productos. Ayer el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, anticipó algunos. No sabemos si esos van a ser los que finalmente apruebe el Consejo de Gabinete. Claro, paralelo a lo que anunció el gobierno, sí muchos se quedaron esperando algo adicional, ¿no? Y ese adicional giraba en torno a cuáles son las medidas entonces de control administrativo que tomará el gobierno paralelo a estas decisiones que va tomando, porque hablar de subsidios es muy sencillo. El tema es cuánto nos cuesta ese subsidio. Y esta mañana, conversando con Felipe Chatman en el noticiero, el que es un analista específicamente de estos temas, decía que pudiese alcanzar unos 100 millones mensuales. Unos 100 millones mensuales que cuando lo proyectas en un año, si es que la situación del combustible a nivel internacional dura un año, hablaríamos de unos 1.200 millones de dólares adicionales a los 2.900 en subsidios que ya habíamos contabilizado para el año 2021 específicamente. Cuando vemos entonces seguido tendremos una gran cifra de más de 3.900 millones de dólares en subsidios específicamente. Es importante y yo creo que ahí viene la
los cuestionamientos de la insuficiencia del anuncio, digámoslo así. Es importante que se comunique cómo se piensa pagar ese costo a Tenógenes, porque si lo compaginamos con las declaraciones del ministro Héctor Alexander durante el fin de semana, todo indica que va a ser con deuda, cuando lo que se requiere urgentemente es apretarse el cinturón. Y ese es lo que la gente esperaba también que el presidente dijera, se congela la planilla, por ejemplo. Exactamente, ¿no? exactamente. Se congela la planilla, no serán renovadas las vacantes, salvo aquellas que sean estrictamente necesarias en los ministerios de salud, de educación, etcétera. Ese tipo de cosas. Todo el mundo se quedó esperándola. Claro, ese tipo de anuncios. Y hasta ahora, a todos los voceros que le hemos preguntado, ninguno nos ha dado una respuesta acerca de esas medidas. ¿Qué va a pasar después de la propuesta del presidente con la mesa de trabajo? Lo desconocemos porque muchos de los que están sentados en esa mesa ya dijeron que, es más, quieren un congelamiento del combustible a $3. O sea, no hay un punto medio de negociación todavía. Yo asumo que a lo largo de la semana pueda darse. El tema de las planillas quedó inconcluso, si no es por el licenciado Ernesto Cedeño, que es el que ha presionado el tema de la planilla estatal y que casualmente lo tenemos en contacto esta mañana. Licenciado Cedeño, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Entendamos qué ha pasado con esa advertencia que usted hizo y denuncia que presentó ante la Fiscalía Electoral, ante la Fiscalía de Cuentas sobre el tema de una revisión para las planillas en la Asamblea. Cuéntenos, licenciado Cedeño, que es parte también esas planillas de la discusión que se tiene en este momento a nivel nacional. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Bueno, definitivamente los medios de comunicación, en base a un informe de la Contraloría, estableció que de enero a marzo del 2022 se aumentó la planilla en 52.6 millones y con relación al primer trimestre del 2021, y en esa magnitud aproximadamente 1.543 empleados adicionales tiene la Asamblea Nacional de Diputados. Como quiera que el diputado Juan Diego Vázquez manifestó a los medios de comunicación, y estoy citando, dice él, y sobre los 1.500 nombramientos nuevos que se han hecho en la Asamblea, el diputado independiente fue tajante, y cito: yo que estoy aquí todos los días te lo digo, que esa cantidad de personas no trabaja aquí, lamentablemente cobran sin trabajar y debe ser investigada. Es una pena que el Contralor no haga su trabajo. Bueno, yo definitivamente, pues, en base a esto presenté la denuncia con el petitorio de la Fiscalía General de Cuentas, que suscribió la petición formal el 5 de julio del 2022, que fue recibido el 8 de julio en la Contraloría General de la República, en donde se pide que se haga el audito correspondiente, o, como llama ella, le solicitamos llevar a cabo el examen correspondiente sobre la situación detallada a fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos, para cual se remita copia de la nota referida y su adjunto. Hasta el día de hoy la Contraloría, el Contralor Solís no ha dicho nada, y me parece que en este problema que tenemos ahorita mismo, que no se le está creyendo al gobierno, y por eso que ahorita mismo en manifestaciones el señor presidente esbozó una teoría de congelamiento de 10 productos que no sabemos cuáles son, que también un tope en cuanto al combustible, pero es poco creíble las situaciones que están dando en Panamá, porque los organismos de control no están jugando su papel. Tú puedes establecer controles de precios, pero si la Contraloría y el señor Contralor no ejerce con vehemencia su labor, entonces no se van a controlar la fuga, el desgreño administrativo que al parecer campea alguna institución del Estado, porque se requiere un controlador activo. Es decir, que te pueda decir, el gobierno de la República de Panamá, no vamos a avalar ninguna consultoría, porque en medio de la pandemia nadie me ha justificado las consultorías. Yo fui a la DGCP, Dirección General de Contrataciones Públicas, yo fui al MES, me dio un informe, fui a la ANTAI, porque para mí no era que me dijeran que se han hecho en pleno de la pandemia, donde muchos se estaban comiendo un cable y subsistían del vale digital, pero no hubo una institución, ni de la Procuraduría de Administración, nada que me dijera el porqué, la sustentación de las consultorías. Es decir, se dice que había partida presupuestaria que lo refrendó la Contraloría y amén, pero no una justificación viable de rendición de cuentas al país. Es decir, el hecho de que haya, por lo menos la CONE que está hablando
medida de austeridad, pero ¿quién es el que va a controlar la medida de austeridad? Si vemos que el ministro del MES absolutamente, pues parece que es una persona muy silencioso, solamente de alguna u otra manera se queja por un medio de comunicación, pero no ejerce con verticalidad su rol, que tiene que ver todo el aval del asunto presupuestario, porque el Contralor es el que debe jugar su papel. Espero que el día de hoy o mañana la Contraloría diga algo, pero necesitamos un Contralor activo. ¿Y cómo lo podemos motivar a activarse? A través de la presión ciudadana. Mire, es algo, y el chiste de la semana, yo digo que el chiste de la semana en cuanto a todos estos problemas fue el comunicado de la Asamblea Nacional de Diputados que dicen ellos que van a nombrar, van a como que una especie de comisión para ver las situaciones, cómo resuelven la crisis, si ellos mismos son los productores, a mi juicio, de los problemas de esta crisis, con el asunto de las planillas, porque se están riendo en la cara con ese tipo de actividades efectivas, el aval que le dieron también una otra de partida a UNACHI, que hizo otra actividad efectiva en medio de situación que están en modo subsistencia. Entonces ellos, que son parte, a mi juicio, del problema, que no predican con el ejemplo, se van a reunir para un asunto de evaluar la crisis de Panamá. Bueno, esto lo tenemos aquí y en parte, a mi criterio, es porque el contador a este momento no ha estado a la altura de circunstancias en estos puntos puntuales. Y entonces, hasta ahora no te puedo afirmar qué determinación va a hacer el contador, pero lo cierto es que debiera responderle a la fiscal general electoral, pero no como ha hecho en otros lugares, en otras partes, a pedido de personas que piden, que solicitan auditoría, que bueno, que lo vamos a reprogramar en las funciones de auditoría, ¿no? Porque eso es barajear, eso es ser guabinoso. Y ante la crisis actual, la Contraloría... Ahora, licenciado, vimos que en esta oportunidad usted varió un poco la presentación de la denuncia. En otras ocasiones ha ido a la Procuraduría de la Administración, pero resulta que la Procuraduría de la Administración termina archivando las denuncias. A ver ahora cómo funciona la Fiscalía de Cuentas, a ver si también ahí prospera la solicitud que usted ha presentado. Ahora, por experiencia, sí. Atenógenes, perdón, doctor Cedeño, por experiencia te lo digo, la Contraloría es la que tiene la potestad de decidir si ordena o no ordena la auditoría, y la fiscal, Gualesca Ormachea, nos anticipó que no le extrañaría que la Contraloría respondiera, incluiremos su solicitud en la programación de auditorías. Eso es cuando no se quieren hacer las cosas. ¿Sí? Lo que ha dicho la licenciada Gualesca Ormachea es lo que también ha dicho cuando yo le pido auditoría, y ese es como el cliché. Pero definitivamente yo decidí tratar de evitar al máximo volver a presentar peticiones de denuncia a la Procuraduría de Administración, porque en algunas puntuales como se nos vuelve guabinoso, como que no quiere entrar a analizar los casos, y yo decidí mejor hacer el pedido a quien correspondía, que debía ser la Fiscal General de Cuentas, que hasta ahora me ha dicho, en cuanto a su experiencia, su caminar, que actúa con transparencia y realmente es beligerante en su actuación. El señor Procurador de la Administración, en algunos temas puntuales que yo le llamo de alto perfil, no ha querido profundizar. En algunas, inmediatamente en la llamada mesa de nombramiento, archivó el caso, lo mandó también administrativo, el caso administrativo, mandó el asunto, el presunto delito electoral al fiscal electoral, que inmediatamente, sin más, todo lo resolvió. Y con respecto al uso supuesto del helicóptero para menesteres políticos, que vimos que podía ser investigado el Ministerio de la Presidencia, el Procurador de la Administración ni siquiera admitió nada administrativo, a diferencia de lo que hizo con CERTV, lo mandó al fiscal general electoral, y yo no sé si va a ser lo mismo. O sea que yo estoy un poco decepcionado con alguna acción de la Procuraduría de Administración. Debo manifestarle en alguna ha funcionado adecuadamente. Cosas de alto perfil, como esa papa caliente, los ha quemado. Yo he decidido tratar de minimizar mis acciones o mi petitorio ante el Procurador de la Administración hasta que veo otro tipo de respuesta o acción de la Procuraduría de Administración. Qué bueno que la Fiscal General de Cuentas, Gualesca Ormachea, inmediatamente vio la profundidad, la magnitud del problema y ha hecho lo que corresponde. Pero ahorita mismo, la bola, por decirlo así, está en el Contralor, y es él el que debe estar a la altura de las circunstancias. Es él el que debe lavar, por decir así, la imagen de la Contraloría General de la República, que a mi juicio ha decaído un poco, se ha maculado un poco por la pasividad. Y definitivamente, si estamos viendo el pueblo en la calle sabe que hay dinero
porque vimos, el Ministerio de Economía y Finanzas me dio un informe de miles de dólares gastados en consultoría. Y estamos hablando de aumento de planilla, o sea que el pueblo considera de que hay dinero, pero se está allí en otros lugares, y entonces, pero ¿por qué no le llega al común de las personas? Y a mi juicio, porque los entes de control como que no están a la altura, y ojalá el Contralor no pierda la oportunidad, y el Procurador de la Administración, que también debiera vigilar los oficiales, indistintamente que se le haya pedido no denuncia, haga un pronunciamiento, pues conforme al artículo 220 dice que el Ministerio Público vigila la conducta oficial de los funcionarios, y la ley 38 del 2000 dice que es la Procuraduría de Administración, y no requiere de denuncia de Cedeño ni de nadie para hablar al país y ver la magnitud, que si hay funcionarios que se están riendo de cosas que suceden en el país, inclusive vemos primera plana de diputados como que hacen alguna transacción cuestionable, bueno, que diga algo, pero lo que requerimos, que además, y digo, yo creo que si hay una mesa y de consulta por esto de la crisis y no se toca el punto de la corrupción, va a quedar en deuda, porque el pueblo panameño no solamente quiere resolucionar los conflictos de alto costo de los medicamentos, del asunto del combustible, sino que se pare el desgreño administrativo, y lo que deben parar el desgreño administrativo son los entes de control, y eso de alguna u otra manera puede minimizar los actos de corrupción. Y tú no me dejarás mentir, Atenógenes, y tú también, Guido, en las encuestas pues que ha publicado Telemetro, que no me acuerdo si es la Ipsos, no me acuerdo cuál es la casa, disculpe, Ipsos, pero ha hablado que uno de los puntos de crisis y de cuestionamiento que desagrada al panameño es la corrupción. Entonces yo creo que ese es un tema adecuado que en la mesa del diálogo se debe tocar, en mi concepto. Bueno, gracias, licenciado Cedeño, licenciado Ernesto Cedeño, conversando con nosotros aquí en Cuarto Poder. Lleva adelante estas denuncias, Guido, que tienen también una consecuencia en muchas de las protestas que estamos viendo en la calle, porque tiene que ver con la parte administrativa del Estado, que muchos sectores están exigiendo que también se normalice. Porque más allá del impuesto al combustible, más allá del precio del combustible, más allá del precio de los productos de la canasta básica, también hay una denuncia subyacente al derroche de recursos que está haciendo el Estado, Guido. Ciertamente, y lo veíamos ayer, Atenógenes, con nuestro invitado Michael Chen, revisando el Protest Tracker a nivel global. Los tres elementos son política, economía y corrupción. De manera que el tema del combustible pues es coyuntural también. Es claro que impacta, pero no es lo único que impacta. No es lo único que está impactando para crear ese malestar ciudadano. Entonces, de ahí que la medida muy buena, magnífica, a partir del viernes pues la gente podrá disfrutar, digámoslo así, de ese alivio temporal, pero en el costo del combustible, pero hay otros temas pendientes de resolver, y es donde hay que priorizar, que es nuestra queja permanente desde que iniciamos este programa. La falta de prioridades, de enfocar los escasos recursos en donde se requiere. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Estaremos conversando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, viendo la situación de las protestas a nivel nacional. Regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder y decíamos que el tema también de las protestas tiene ciertos niveles. Ayer vimos dos escenas que hay que llamar la atención específicamente de lo que ocurrió. No solamente en el incidente de la policía aquí, en donde unos delincuentes o estudiantes, no sé, dice la policía que eran delincuentes, el otro dice que eran estudiantes, se llevaron alegremente un carro de la policía y se pusieron a dar vueltas con él. La universidad al final lo rescató y lo entregó a la policía. Pero esos irrespetos se trasladaron también al lugar donde se están realizando las conversaciones de la mesa de trabajo, y la ministra de Educación, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, el viceministro de Finanzas también fueron cercados por manifestantes que al final estaban gritándole improperios ahí al lado de la autoridad. O sea, la protesta comienza a salírsele de las manos a los que están organizando estas manifestaciones, Guido, y eso es peligroso y delicado. Sí, no, el irrespeto a la autoridad es indeseable, y cuando ese irrespeto se traduce en acciones físicas, como vimos ayer, empujones, tiradera de botellas vacías de agua, epítetos, eso, nadie puede estar de acuerdo con eso. Y no se vale decir, es que se lo han ganado, no. No, ninguna autoridad que va a sentarse en una mesa de diálogo a negociar
civilizadamente con los manifestantes que están exigiendo una serie de condiciones que se cumplan, merece recibir ese trato. Y menos tratándose de la ministra de Educación en una mesa en donde la mayoría eran docentes. Entonces los manifestantes de afuera, bien anotas tú, Atenoenes, deben tener un llamado de atención por parte de quienes organizan quienes han organizado estas manifestaciones, de que esto no se vuelva a repetir. Porque caldeados que estén los ánimos, no debemos pasar a ese tipo de acción que ya es realmente lamentable y reprochable. Guido, también mira, escuché y vi aquí en ECO que estaba dando unas declaraciones el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, acerca de lo que ha ocasionado estas protestas, lo que puede haber detrás de estas protestas, porque también hay fechas importantes que las hemos estado recordando aquí en Cuarto Poder. Fechas importantes, juicios importantes, casos de alto perfil importantes que coincidentalmente entran en medio de la inestabilidad que estamos viendo en las calles. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón. Hay elementos que tenemos que poner en el análisis, en la mesa para analizarlo. Y hay uno de estos elementos que es muy importante. El 18 de julio próximo es la audiencia de Odebrecht. ¿Ok? Y eso tiene en tensión a más de uno. Y hay gente queriendo pescar en río revuelto, queriendo aprovechar unos reclamos que son legítimos por parte importante. Julio, fecha del caso de Odebrecht. Sí. Digo. Y está pendiente de la decisión del Tribunal Electoral sobre el levantamiento o no del fuero. Que debe definirse entre hoy y mañana, creo. Así es. Por ahí vi un tuit ayer del susodicho que entraña una amenaza al final del tuit. Nadie se va del restaurante sin pagar la cuenta. Entonces, eso es lo que, así es, esos son los elementos nocivos que, como dice Blandón, tratan de pescar, tratan de revolver el río para pescar en él. Y hay que estar muy conscientes de eso para no deslegitimizar con esos elementos una protesta que ciertamente en el fondo tiene mucho de validez. De que hay razones orgánicas para quejarse por el precio del combustible, el precio de los productos de la canasta básica, es cierto. Pero existe también otros elementos en el ambiente involucrados. El por qué ahora, porque siempre hay un elemento clave en el marco de todas las protestas que se realizan o de todas las acciones que lleva adelante cualquier sociedad. Y es el momento, el tiempo, en inglés el timing. El timing era ahora, en este instante. Esto se desata, inmediatamente pasa el 1 de julio con la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asamblea, que detona todo esto con una fiesta, y después de la fiesta que hubo allá en la Asamblea comenzaron a darse una serie de hechos. Una fiesta que inclusive el video fue provocado y generado por ellos mismos. No es que un medio de comunicación independiente graba ese video de esa fiesta y el whisky que estaban tomando. A partir de ese momento comenzó todo esto. Entonces, digo, el planteamiento de Blandón también cabe dentro de todo lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado, el presidente del CONEP, Rubén Castillo, sobre la situación que ha hecho crisis y cómo debe el gobierno manejar esto, cómo deben también, por supuesto, los gremios que están participando en las protestas, en las manifestaciones, tratar de manejarse para llegar a un entendimiento razonable en medio de una situación que por cada día de protesta se afecta a la economía y se vuelve un círculo perverso, porque estábamos saliendo de una pandemia, tratando de recuperarnos económicamente poco a poco, y esto viene a ser un freno, evidentemente. Rubén. Gracias por la invitación. Sí, al final, como Consejo Nacional de la Empresa Privada, hemos planteado algunas cosas. Precisamente ayer tuvimos una conferencia de prensa y quiero puntualizar lo siguiente. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con actos de violencia, cierres de calle, e inclusive creemos que no es conveniente promover paros o huelgas en este periodo tan difícil de la realidad de Panamá y del mundo. Creemos que hay que impulsar un proceso de diálogo amplio donde haya una hoja de ruta común, que veamos temas de Estado y que tratemos de regenerar nuestras instituciones, no de dinamitarlas. Tratemos de fortalecer la democracia y no ir a la deriva por caminos que nos conducen a la anarquía. En el tema de fondo, creemos que hay
situaciones que deben ser evaluadas por el gobierno. Cuando hablamos de contención de gasto, a eso hay que ponerle específicamente temas muy concretos que establezcan los mecanismos mediante los cuales se va a dar la contención del gasto. Hemos hablado del Estado austero, es decir, ese Estado que protege los fondos públicos y que los dirige hacia el estímulo de la economía de tal forma que se produzca progreso para todos. Creo que esa parte tiene que concretarla el órgano ejecutivo. Hemos dicho que debe acabarse las políticas clientelares y prebendarias que le hacen daño a la democracia panameña. Hemos dicho que el Consejo Nacional de la Empresa Privada está presto a participar en todos los mecanismos de diálogo que sean conducentes a construir un mejor país y a mejorar las instituciones. Me preocupa que temas altamente técnicos no se estén viendo con racionalidad. Cuando hablamos del anuncio del gobierno, tenemos que evaluar cosas que todavía no están claras. En primer lugar, de dónde van a salir los fondos para el subsidio, el tiempo durante el cual van a estar vigentes estas medidas, cuáles son los artículos que van a estar congelados. Se habló de 10 artículos, eso todavía es un signo de interrogación que se va a definir luego de la reunión del Consejo de Gabinete. Pero estos temas hay que verlos con racionalidad, como ya he mencionado, porque hay que determinar si esto es sostenible. Nosotros no podemos vivir en una sociedad del subsidio. Una sociedad del subsidio es una sociedad enferma. Tenemos que lograr una sociedad que genere oportunidades de empleo, que conecte a la juventud con el futuro. Por eso hemos censurado el paro educativo. Si hacemos una proyección hacia el futuro, si seguimos en ese camino tortuoso de los hiperparos, lo único que vamos a conseguir es que esa juventud no pueda asumir los compromisos que tiene o que tendrá Panamá en el futuro. Son temas de fondo que hay que analizarlos con racionalidad, con mesura y pensando siempre en el país. Ahora, también hay algo adicional y creo que más allá de una decisión, o mejor dicho, de una propuesta puntual sobre el tema del combustible y el tema también de los alimentos, se está pidiendo algo extra, se está pidiendo un plan o una estrategia por parte de las autoridades y del gobierno a ver de qué forma ponen orden en sus finanzas, en la finanza de los 3 órganos del Estado que día a día están siendo cuestionados. Muchos la mayoría de los funcionarios no sintieron los efectos de los recortes que hubo y que tuvo la empresa privada producto de la pandemia. Ellos cobraron su salario completo, incluyendo los maestros que están en la calle protestando. Hay que hacer la advertencia. Además, hubo un aumento considerable en la planilla, en todos los órganos del Estado. El más llamativo fue el de la Asamblea, pero hubo un aumento en la planilla y un aumento en la planilla política principalmente, que es una de las principales críticas. Entonces, a raíz de eso, sí hay una necesidad de una mayor rendición de cuentas y un estricto control acerca de la manera en que el Estado está gastando su dinero. Rubén, ¿qué piensas? No, evidentemente que tenemos que cambiar el modo de gobernar. Tenemos que hacer una regeneración de las instituciones. Tenemos que incrementar la transparencia, que es un elemento vital para fortalecer la democracia, además en esta situación de turbulencia provocada por la pandemia y otros elementos exógenos. Hemos dicho con claridad que cuando se habla de contención del gasto, hay que ponerle los puntos sobre las IES. ¿De qué se trata? ¿Qué tenemos que hacer para que esa contención sea efectiva? ¿Cómo podemos visibilizarla para que la población se sensibilice que hay un camino correcto, que se está siguiendo ese camino con el objetivo de que el Estado funcione dentro de la racionalidad correspondiente a un Estado de derecho? Estos son temas fundamentales y el gobierno los tiene que entender. Al mismo tiempo, la población tiene que mirar hacia el futuro. Nosotros acabamos de salir de una situación aguda que no ha terminado.
hemos pasado un periodo muy crítico fruto de la pandemia. Después ha venido otro fenómeno que no estaba en nuestra proyección, que es la guerra de Ucrania contra Rusia. Estas circunstancias implican que nosotros tenemos que fortalecer nuestra economía. Si seguimos en esta espiral de cierre de calles, de afectación de la actividad de terceros, lo único que vamos a producir es una situación económica mucho más complicada. Si seguimos en los paros en el área de la educación, son los sectores más vulnerables los que se afectan porque la educación es un igualador social. Cuando hablamos de desigualdad es a través de la educación como podemos resolver este problema. Pero resulta que por efecto de los paros y por efecto de que la educación pública se ha ido marchitando, vamos a tener problemas en el futuro para enfrentar esa desigualdad. Entonces es un acto de constricción colectivo que tiene que hacer la sociedad y principalmente las autoridades que nos gobiernan. Vuelvo, insisto, para generar un gran diálogo nacional donde tengamos en la mesa los temas más importantes. Al final, todo el tema que tiene que ver con la política partidista, con las elecciones, esos son temas que tienen que abordarse en su momento justo, en las elecciones de 2024. Ahora tratemos de pensar en el país y cómo lo encauzamos para que podamos producir empleo y generar una estructura fortalecida que nos permita competir a nivel global. Rubén, y todo esto que apuntas, sin entrar a considerar el problema del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, que este mes debe estarse recibiendo el informe de la Organización Internacional de Trabajo, pero un informe que muchos de los analistas y actuarios, los de la Junta Técnica Actuarial, etcétera, anticipan. Entonces, ahí hay una papa caliente tremenda que aquí en televisión el vocero presidencial o asesor presidencial Rafael Mezquita hace meses dijo ese es un tema que no va a abordar este gobierno porque ya agotó su capital político. Imagínate, un gobierno yo creo que tiene que hacer el esfuerzo hasta el último día de su gestión por atacar los problemas fundamentales del país y ese es sin duda quizá uno de los problemas fundamentales que en otras latitudes ha causado crisis muy severas. Recordemos en Nicaragua, Daniel Ortega casi se cae hace un par de años por el tema de las pensiones. Entonces, yo no sé, yo creo que el gobierno tiene que gobernar, yo lo he puesto así, el gobierno tiene que gobernar, no puede renunciar a gobernar independientemente del capital político. Bueno, los problemas fundamentales no se pueden soslayar y ese es un tema fundamental. La empresa privada tiene un planteamiento que ya hizo sobre cómo enfrentar el tema del programa Invalidez, Vejez y Muerte y el planteamiento se amplía cuando hablamos de la estructura administrativa de la Caja del Seguro Social para que sea mucho más eficiente, para que cumpla su rol. Creo que eso es fundamental. No podemos dejar un problema rezagado que posteriormente va a generar situaciones de pronóstico reservado. Nosotros hemos instado a las autoridades a que se muevan en ese sentido. También hemos hecho un esfuerzo para comunicarnos con la Organización Internacional del Trabajo. De hecho, hace un par de meses hicimos una visita a Costa Rica para ver la evolución de este proceso de estudio de la situación del programa. Vamos a recibir también la visita de la gente de la OIT y vamos a evaluar cómo va el curso del estudio de esta situación. Vamos a ser muy firmes con este tema porque esa situación, si se sigue agravando, puede afectar el futuro no solo de los asegurados, sino el futuro del país, porque el Caja del Seguro Social es una institución importante y que puede, si no se mejora, se pueden generar situaciones que la verdad no me quiero imaginar. Ahora, ¿qué tipo de incentivos o qué tipo de propuestas, además de los subsidios, podría también implementar el gobierno de forma tal de poder ayudar en cierta forma a esta población afectada por el precio del combustible y también de los alimentos? ¿Qué propondría con esto? Bueno, nosotros dijimos hace mucho tiempo que teníamos que mejorar la ley de teletrabajo, que es una herramienta para
combatir el aumento del combustible de manera indirecta, porque si tenemos gente trabajando en su casa no tiene que incurrir en el gasto del combustible. Hemos dicho también que debemos implementar el carpool, es un tema fundamental donde también se darían ahorros. Hay que hacer una gran campaña de ahorro energético. No entiendo cómo a estas alturas no se ha implementado. Además, el escalonamiento en los horarios de las instituciones públicas, yo creo que eso también ayudaría a controlar la factura del combustible. Además de eso, la empresa privada, lo dijo ayer a través de la conferencia de prensa, va a establecer mecanismos autónomos, pues la propia empresa privada va a promover una serie de medidas de ahorro energético, mecanismos que puede implementar con el objetivo de contribuir a la reducción de esa factura del combustible. Lo demás, cuando hablamos del subsidio al combustible, la gente debe estar clara que el subsidio sale de una fuente, o es deuda o es aumento de impuestos. Panamá es un país que no tiene moneda propia, no podemos emitir moneda. Entonces tenemos que utilizar otros mecanismos. Entonces esos mecanismos deben ser sostenibles en el tiempo. Si nosotros nos quedamos en el imaginario, es que el Estado de manera permanente debe utilizar este tipo de subsidios, cometemos un error. También hemos dicho que debemos evaluar la eficacia de los subsidios. Un tema fundamental en este caso es el tema del tanque de gas de 25 libras, que estimamos que su uso debe ser, el subsidio para este tipo de tanque de gas debe ser focalizado y debe eliminarse una serie de distorsiones que tiene este subsidio. Por ejemplo, no puede ser que el tanque de gas viaje fuera de nuestras fronteras. Sí. Es decir, estamos hablando de que toda la población a través de los impuestos paga este subsidio. Debe ser focalizado a la gente más vulnerable y al final debe hacerse un estudio de la eficacia de todos los subsidios para que cumplan verdaderamente su papel. En ese punto, Rubén, yo creo que es importante aprovechar la presencia del representante del CONEP aquí para enviar un mensaje sobre aquel imaginario, eso que tú llamas, de que hay plata, porque la gente piensa que somos un país rico, porque tenemos el canal y porque ahora tenemos la mina de cobre que está exportando en grandes cantidades y ha subido el valor de las exportaciones. Y la gente cree que realmente el Estado es una fuente inagotable de recursos. Y no es así, tú lo planteabas ahora. Eso, al final el Estado somos todos. Y esos subsidios los terminamos pagando todos, incluyendo aquellos trabajadores que les descuentan de sus impuestos en la fuente. Entonces, un mensaje sobre eso, para ver si contribuimos a que la gente esté consciente que el Estado, y por eso es que el Estado no puede derrochar, porque la sensación que manda un Estado derrochador es que hay plata y que alcanza para todos. Y eso no es cierto, eso es una ficción. Sí, evidentemente que los recursos siempre son finitos. Hay muchas necesidades. Cuando logramos resolver unos problemas se presentan otros y por eso estamos hablando de la racionalidad del gasto público. La racionalidad y la austeridad significa que usemos los recursos del Estado en las áreas donde se puede estimular la economía para generar empleo y condiciones que permitan desarrollo humano. Eso es fundamental. El concepto de que hay dinero, de que nadamos en una suerte de piscina donde hay mucho dinero, creo que es un enfoque equivocado. Pero a su vez es importante que el Estado genere confianza. La población debe enterarse con claridad de cómo se utilizan los fondos públicos, debe haber rendición de cuentas permanente, debe haber adicionalmente una mesura en el gasto público. Nosotros no podemos establecer condiciones que hagan que el gobernante se aparte de la realidad de la sociedad, que haya un concepto faraónico en el ejercicio del poder. Ese es un concepto que tenemos que eliminar y la austeridad que nosotros postulamos debe ser inmanente a la condición del manejo de la cosa pública de forma permanente. Nosotros no podemos pensar que la austeridad solamente es para los periodos de crisis.
tenemos que cambiar la conducta del ejercicio del poder para que ésta permee en forma permanente y que forme parte de la cultura del manejo institucional. Ahora, también hay una realidad, ¿no? Una realidad que es la que ha estado golpeando a los panameños después de 2 años de pandemia, y una realidad que se suma a las protestas de esta semana y que no ha tenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? ¿De qué forma ustedes creen que el gobierno lleva adelante? Porque ayer, por ejemplo, vimos el anuncio del presidente, analizamos lo que dijo el presidente, pero no vimos una respuesta activa, o por lo menos de alguna forma orquestada con los que estaban trabajando en la mesa de discusiones. No sé si existe ese nivel de coordinación, y yo creo que es clave e importante para los próximos días, porque esa intranquilidad en nada beneficia la recuperación económica en este momento. Evidentemente que no. Es decir, nosotros queremos que se reactive la actividad económica, que se reactive en todo el territorio de la República para que podamos avanzar. Eso es importante, muy importante. Nos preocupa que haya sectores radicalizados que tengan la consigna del no a todo. Si nosotros no estudiamos con claridad el problema, si no le damos de manera colectiva una solución que surja de un análisis mesurado y sesudo, puede ser que las emociones se desborden y caigamos en algo que se llama estallido social, que no debe ser, que no podemos promover y que tenemos que evitar. Y evitarlo de distintas dimensiones. El gobierno haciendo su papel, comunicando mejor, que haya más transparencia, generando confianza, y la sociedad analizando con claridad lo que está pasando en el país y evitando que los sectores radicalizados cumplan con su objetivo, que sería el estallido social y la anarquía. Lo que yo vi ayer, por ejemplo, con el tema del vehículo de la policía, eso es total y absolutamente inaceptable. Lo que vi en relación con la ministra de Educación y otros funcionarios, ahí no hay un ambiente para una negociación legítima que nos conduzca a una solución. La protesta nosotros la aceptamos. Eso es parte de los usos de la democracia, que la gente pueda protestar y que el gobierno tenga la capacidad de escuchar la protesta. Pero la protesta tiene que estar dentro del perímetro de la democracia. De lo contrario, lo que vamos a hacer es destruir instituciones, destruir el país y producir un caos. Eso es inaceptable. Ayer se volvió viral, por cierto, un video de una ciudadana extranjera, al parecer de origen anglosajón, que clamaba porque le dejaran pasar el vehículo porque tenía un bebé que necesitaba atención médica, y no hubo manera de que las personas que cerraban le permitieran eso. Entonces, esas son las consecuencias de protestar al margen afectando derechos de terceros, derechos fundamentales. El derecho al libre tránsito es un derecho fundamental que merece protección por parte de las autoridades, pero también por parte de los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos que tratar de elevar nuestra voz de protesta sin afectar esos derechos fundamentales. Vamos a ponerle cara, Guido, a esa realidad. Cuando hay una paralización, un tranque, hay personas que iban a buscar empleo, que tenían una cita para conseguir un empleo. Hay personas enfermas, hay productores que con esfuerzo han logrado ubicar sus productos en el mercado. Todo eso se desploma, pero eso no lo vemos. Simplemente creemos que la protesta, este cierre de calles, es fruto de una situación irregular en la administración pública. Y vuelvo, insisto, la protesta como tal dentro de los contornos de la democracia es legítima. Pero si vemos esas caras de las personas afectadas por el tranque y vemos que en muchos casos hay una afectación que puede ser permanente, la gente piensa que todo el que tiene una empresa es una persona millonaria con capacidad para enfrentar cualquier situación económica, y no es así. Pequeños productores, la pequeña, mediana y microempresa que se ve inserta en esta situación puede al final
generar la misma situación que tambalee ese modelo de negocio, y eso tiene un efecto total en la economía del país. Entonces no miremos el acto, la situación en este momento, miremos a futuro. Estamos en una crisis económica que ha producido mucho daño. No podemos hacer que nuestras acciones produzcan mayor daño, porque al final eso es una especie de harakiri que se hace en la sociedad panameña. Rubén, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rubén, ¿a cuánto ascenderán las pérdidas por día producto de todas estas manifestaciones y cierres que ya cumplen una semana? No se han estimado, pero son pérdidas millonarias, sin lugar a dudas, son pérdidas millonarias. Eso de verdad que en una situación tan crítica como la que estamos pasando, fruto de la pandemia y otras condiciones que han impactado la economía, de verdad que tendrá un efecto devastador. Por eso nuevamente hacemos un llamado a acabar con esta práctica del cierre de calles y un llamado al gobierno para que ponga la pauta de generar confianza, para que haya de verdad una mesa de diálogo que pueda resolver los problemas planteados de forma sostenible. Sí, porque el argumento de muchos de los que protestan es que si no cierran las calles no se les escucha. Bueno, ya está la mesa instalada, el gobierno escuchó, ese argumento ya no tiene asidero. Entonces no parece tener mucho sentido. Estando instalada una mesa de conversación, de diálogo, de trabajo, como se ha denominado, mantener las protestas con los cierres de calle afectando a toda la ciudadanía. Entonces, es decir, encima del aumento del combustible, del aumento de la canasta básica, del aumento en el costo de la vida, agravarlo con estos cierres. Es decir, tú lo mencionabas bien, es como una especie de harakiri, ¿no? Entonces, caigan Sansón y los filisteos, ¿no? Así no puede estar basada una protesta ciudadana en ese tipo de premisas autodestructivas. No, y en las próximas horas quizás se agraven, ya que el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción está anunciando mañana 24 horas de huelga. Ellos son los que principalmente en el área metropolitana están organizando los cierres intermitentes en el Centenario, Corredor Sur, Corredor Norte, Vía España. Entonces sí hay que estar claro, porque mañana pudiese ser un día en donde hay pudiese darse menos movilización de lo que se ha dado hasta ahora producto de estos cierres, y es que cada vez que hay un cierre altera completamente la actividad económica no solamente la actividad económica, sino el día a día del panameño, que trata muchas veces de trabajar, sobrevivir, y más en esta época con tanta gente desempleada y con tanta informalidad galopante. Parte de esa realidad es lo que está afectando a la gente producto de la inestabilidad de la última semana. Así que eso al final termina afectando a la mayoría de los panameños, sin lugar a dudas. Pero bueno, terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias, Rubén, también por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, Criollo al Cuadrado. Hasta mañana.